Bienvenidos a este nuevo tutorial del programa Robot Structural. Les habla el ingeniero Carlos Enrique Villarroel y hoy vamos a hacer el análisis de losas de cimentación utilizando el método flexible. Si comparamos este con otros métodos tradicionales, por ejemplo el método rígido convencional, sabemos que este método asume una losa rígida que permite obtener presiones uniformes bajo el nivel de la cimentación. Es decir, se asume que una losa es totalmente rígida y tiene la limitación este método rígido de que la resultante de cargas debe caer dentro del tercio central. Si esto ocurre, sabemos que las presiones bajo la losa son totalmente uniformes y el diseño se hace a través de franjas con ancho de influencia, que en este caso lo estamos llamando B1. Sabemos que este método rígido convencional es bastante conservador. Los momentos que se obtienen, los esfuerzos que se obtienen son bastante elevados y de alguna manera no condicen demasiado con la realidad en cuanto al comportamiento del terreno. Sin embargo, al ser un método simplificado, es una solución válida, no deja de ser válida, aunque, como hemos dicho, conservadora. Si comparamos el método rígido con el flexible, en el flexible se asume una losa de poco espesor, que es deformable, y que se asienta sobre un lecho de resortes elásticos. Por lo tanto, esto permitirá obtener presiones variables bajo el nivel de la cimentación. Entonces, este método flexible aproxima mejor la solución a la situación real que el método rígido. Entonces, sabemos que si la losa es deformable, al estar sobre un lecho de resortes, cada resorte tiene su constante elástica, entonces la deformación disipa la carga, disipa la energía, entonces los momentos, los esfuerzos obtenidos van a ser un poco mejor aproximados a la situación real. Bien, con esta introducción vamos entonces a plantear el siguiente problema. Tenemos una losa de 9 por 16 metros. Dice diseñar una losa de 9 por 16 metros por el método flexible, asumiendo los siguientes datos del suelo. Entonces tenemos el módulo de elasticidad del suelo, tenemos este dato de 409.500 kilonewton sobre metro cuadrado, el coeficiente de Poisson del suelo de 0,30. Las cargas de columnas en estado de servicio se muestran en la gráfica. Tenemos algunas columnas con 300 kilonewton de carga, tenemos una con 500 kilonewton y las demás con 400 kilonewton. Considerar un factor de carga de 1,30 para volver estas cargas de servicio en cargas últimas. Las dimensiones de la columna son de 40 por 40 centímetros y los datos de los materiales son estos valores. Esfuerzo a la compresión del hormigón 21 megapascales y esfuerzo de fluencia del acero 500 megapascales. Finalmente nos pide que el mallado de la losa hagamos cada medio metro para generar los nudos de elementos finitos en toda la losa. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es determinar el espesor de la losa, verificando que no falle principalmente al punzonamiento. Entonces lo que normalmente se hace es de todas las columnas elegir la más desfavorable y hacer el chequeo, la comprobación del punzonamiento. En este caso, ¿cuáles serían las columnas más desfavorables? Primeramente, la que tiene mayor carga, por ejemplo esta, la de 500 kilonewton. Tenemos un perímetro crítico que bordea a la columna a una distancia de medios. Según la norma, está en función de la altura útil de la losa. A una distancia de medios del borde se nos genera el perímetro crítico. Pero aparte de esta tenemos otra que puede ser esta carga de 400 kilonewton
que si bien es menor, pero el perímetro crítico también es menor. Entonces es probable que esta columna, en esta zona, la losa falle primero antes que esta de acá. Pero tenemos otra más crítica todavía, es la de la esquina. Esta de acá, que también tiene carga de 400 kN y cuyo perímetro crítico es todavía menor que la anterior. Entonces, si analizamos estas dos, tendríamos que sacar la que nos dé mayor altura de la losa. Y si analizamos entre esta y esta, tendríamos que analizar la que nos dé mayor altura de la losa. Como aquí la carga es la misma, sin duda la que nos va a dar mayor altura de losa será esta porque su perímetro crítico es menor. Desde ese punto de vista, entonces haremos el análisis para esta columna de 500 kN y para esta de 400 kN que se encuentra en esquina. Bien, entonces para hacer este análisis yo me he creado una tabla en Excel. Tengo ya aquí los datos. Voy a introducir los datos de los materiales. Para la columna interior tengo aquí todos los datos. Voy a poner 21 megapascales, 500 megapascales para el acero. Altura útil, vamos a poner un valor mínimo, 200. Factor de carga, 1.3 según el enunciado del problema. Y la carga de servicio que era de 500 kN. Si volvemos a la presentación, tenemos 500 kN y las columnas, como hemos mencionado, son de 40 por 40 centímetros y el factor combinado, el factor de cargas es de 1.30. Muy bien. Entonces voy a volver a mi Excel. El lado de la columna en milímetros es 400. El valor de beta. Sabemos que la norma nos dice que beta es la relación de lados de la columna, lado largo sobre lado corto. Como las columnas son cuadradas, entonces el valor de beta es 1. Voy a poner aquí 1. Alfa sub S. Alfa sub S, según este acápite de la norma, 22.6.5.3. Nos dice que para columnas interiores, alfa sub S vale 40. Entonces, la columna esta es interior, entonces este valor es 40. Y el valor de lambda que entra en la comprobación del B sub C, el esfuerzo cortante resistido por el hormigón, está en función de el peso del hormigón. Sabemos que lambda vale 1 para hormigones de peso normal, eso es lo que dice la norma, entonces vamos a ponerle 1. Habiendo introducido todos estos datos, hacemos el cálculo de las tres expresiones de B sub C y la norma nos dice que B sub C será el menor de estos tres valores, es decir, el menor de estos tres valores nos da aquí el valor de 1.53 megapascales. Entonces se debe cumplir esta condición que la cortante última sea menor que el valor de phi, que es 0.75 para corte, multiplicado por B sub C por el perímetro crítico B sub 0 y por la altura útil de la losa. Entonces, para un valor de altura útil de la losa de 200, vemos que la comprobación no cumple. Si le doy un valor de 250 milímetros, por ejemplo, me sale que cumple. Entonces, para la columna interior, la que es de 500 kN, con 250 de altura útil, nos cumple. Bien, ya hicimos la primera. Vamos con la segunda. Voy a volver a mi presentación. Para esta columna de esquina, la carga es 400 kN. Entonces los demás valores van a ser los mismos. Voy a volver a mi Excel. Repito los valores acá. 21, 500. Voy a partir de 200 milímetros para la altura útil. El factor de carga de 1.3. La carga de servicio es 400 kN. Bien, lado de la columna es 400.
el valor de beta es 1 porque es columna cuadrada. Y aquí viene la otra diferencia. El valor de alfa S, para columnas en esquina, la norma nos dice que vale 20. Entonces, introducimos 20 y el valor de lambda es 1 para hormigones de peso normal. Bien, entonces vemos que para la columna de esquina, la altura útil de losa de 200 no nos cumple la comprobación. Si le damos acá 250, ahora vemos que cumple la comprobación. Entonces, tanto para la columna interior, la más desfavorable, como para la columna de esquina más desfavorable, nos da que la altura útil de 250 milímetros cumple. Bien, entonces vamos a volver a nuestra presentación. Entonces se verifica que para las columnas más desfavorables cumple el punzonamiento para una altura útil de 250 milímetros. Entonces, como necesitamos cumplir con el recubrimiento mínimo, nuestra norma dice que el recubrimiento mínimo es de 40 milímetros. Entonces podemos adoptar un espesor total de la losa de 300 milímetros. Entonces este va a ser el espesor que adoptaremos para nuestra losa. Seguimos. Tenemos que, este es el resumen, ¿verdad? Para que vimos en Excel y vimos que con estos dos valores cumple la comprobación. Todos estos chequeos están realizados en base a la norma boliviana del hormigón estructural 1225001. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es calcular los coeficientes de balasto. Y bueno, en esto hay bastante tela que cortar. Hay muchas metodologías para determinar el coeficiente de balasto. Realmente las investigaciones, los estudios que se están realizando, correlaciones, etcétera, etcétera, que hay en todo tipo de investigaciones, nos dan diferentes maneras de determinar este valor de K. Quiero mencionar que el presente tutorial no pretende entrar en el detalle de cómo se calcula o cuál es la forma más correcta de calcular el coeficiente de balasto. De hecho, en este punto estoy haciendo referencia a este libro del autor Brajadas, que nos da un método, diríamos así, simplificado o aproximado para calcular el valor de K. Entonces yo dejo al criterio de los ingenieros geotecnistas, especialistas en la materia, debatir o discutir cuál es la mejor forma de calcular este valor. Entonces vamos a utilizar este método propuesto por Das, que está en función del módulo de elasticidad del suelo, el ancho B de la cimentación y del coeficiente de Poisson. Además, a efecto de modelación, según la Guía Boliviana de Diseño Sísmico del año 2006, se puede adoptar resortes horizontales igual al 80% del resorte vertical. Esta es una simplificación, como mencioné, no es la intención de este tutorial debatir cuál es la forma más correcta de calcular los resortes, sino de ver las herramientas de robot estructural para hacer este tipo de modelaciones. Muy bien, con esta aclaración, entonces vamos a irnos a una tabla de Excel. Si ustedes recuerdan, acá en los datos iniciales teníamos el módulo de elasticidad de 409.500, el coeficiente de Poisson de 0,30 y el ancho de la cimentación en este caso es 9 metros. Entonces, estos tres datos los vamos a ingresar en nuestro Excel. Vamos a meter acá 409.500. Esta es la ecuación. El ancho B es de 9 metros y el coeficiente de Poisson es de 0,30. Entonces, como ven, el valor del resorte K, el módulo de balasto del terreno, en este caso nos da 50.000 kilonewton sobre metro cúbico, y el horizontal
atendiendo a esta recomendación es de 40.000 kilonewton sobre metro cúbico. Entonces ya tendríamos los datos para poder ingresar en el modelo. Observen acá. Tendríamos que el espesor de la losa es 300 milímetros y que las constantes K de los resortes son estos valores. Muy bien. Lo siguiente entonces será modelar mediante software por elementos finitos. Para esto vamos a utilizar el robot Structural. Lo que vamos a hacer entonces es realizar el modelo de la losa con sus respectivos resortes como apoyo y vamos a poner todas las cargas que nos indica el modelo. Para esto también vamos a producir no solamente la gama de colores de los esfuerzos internos, sino los cortes por franja. Vamos a ver los diagramas de momentos principalmente en una dirección y en otra dirección. Entonces, y obviamente para esto tendremos que atender a la convención de signo que utiliza el programa Robot Structural. Entonces, la idea es que cuando hagamos el diagrama de momentos para una franja, nosotros podamos ya con esos valores máximos hacer el diseño para un ancho unitario. Bien, entonces voy a abrir ahora el programa Robot Structural. Estamos acá y vamos a darle en esta opción que dice edificio. Muy bien, como las unidades que estoy utilizando son del sistema internacional, debo asegurarme que en este lugar diga kilonewton y metro. Si no tiene los valores, pues deberá cambiar las unidades. Ok, voy a crear una única planta para hacer este modelo. Me vengo aquí a plantas de la estructura, le damos ahí. Y por defecto el programa tiene creada una planta. La voy a eliminar y me quedo solamente con el nivel de base del edificio. Este valor 0. 0. Entonces le digo aplicar y cerrar. Entonces observen acá, solamente me queda un nivel que es base 0. Hago un clic ahí y ya hemos establecido que estamos en ese nivel de trabajo. Muy bien. Tenemos que ingresar nuestras líneas de construcción. Para esto habilitamos este comando y debemos meter nuestras líneas en X y en Y. Voy a volver a mi modelo. Veamos las distancias que tenemos que colocar. Asumiendo que este punto es el origen de coordenadas, tengo en dirección X hacia este lado y en dirección Y hacia este lado. Entonces, debo marcar todos los ejes de columna, el principio y el final de la losa. Entonces, si esta coordenada es 0, esta coordenada para este eje en dirección X será 0,50. La otra distancia es 4, por lo tanto tendríamos un eje acá de 4,50 y luego tendríamos un eje de 8,50 y finalmente para el borde de la losa 9 metros, que sería el ancho de la cimentación. Entonces estos datos los vamos a ir metiendo al programa. Entonces coordenada 0, agregar, 0.5, agregar, 4.5, agregar, 8.5, agregar y 9, agregar. Como ven, cada uno de estos ejes lo ha asignado con números. Me voy a ir al eje y en vez de números le voy a poner letras para modificar. Entonces, volvemos otra vez a la presentación. Veamos para el eje Y. Si esta es la coordenada 0, tengo 0,50, luego 5,50, luego 10,50, 15,50 y finalmente para el borde de la losa 16 metros. Bien, con esto entonces vuelvo al robot y le digo 0, agregar, 0.5, agregar, 5.5, agregar, 10.5, agregar, 15.5, agregar
y finalmente 16 metros agregar. Una vez creadas las líneas de construcción, le damos a aplicar y cerrar. Entonces tenemos aquí el modelo para realizar. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es crear el espesor. Le damos acá en espesor. Voy a eliminar cualquier espesor que tengamos creado. Le damos aquí en la tijerita, eliminar los espesores. Entonces vamos a darle nuevo. Bien, lo primero que tengo que hacer es verificar que tengo el material que corresponde. El enunciado del problema decía de 21 megapascales el esfuerzo de compresión del hormigón. Entonces, en mi caso yo ya tengo creado un hormigón de 21 megapascales. Si usted no sabe cómo crear el hormigón, cómo configurar el hormigón para cierta resistencia, les invito a que puedan ver el tutorial clase 1 del curso de robot estructural, que también está en mi canal. En esa clase 1 enseño paso a paso cómo crear este material hormigón, ¿sí? En mi caso ya lo tengo creado. Entonces vamos a poner aquí el espesor H de la losa, que me lo pide en centímetros. Entonces vamos a darle 30 centímetros, que es el espesor de nuestra losa de cimentación. Para diferenciar de una losa de entrepiso, le vamos a poner aquí en el nombre que tiene su coeficiente de balasto. Ok, para que esto no sea una losa de entrepiso, tengo que activar esta opción donde dice parámetros de elasticidad del suelo. Si yo no activo esta opción, Robot va a asumir que esta losa es de entrepiso. Entonces, al activar, estoy asentando sobre el suelo a esta losa. Entonces vamos a darle donde dice parámetros de elasticidad del suelo. Y acá me pide estos valores. Me pide el coeficiente de elasticidad del suelo, el KZ, en dirección vertical o en dirección Z. Ya hemos calculado este valor y es 50.000. Y los horizontales, vamos a poner el valor de 40.000, que fue el que calculamos en nuestra planilla Excel. En ambos casos era 40.000 y el resorte principal de 50.000. Muy bien. Entonces le damos añadir. Ya está añadido, entonces le decimos agregar. Y cerrar. Entonces observen ustedes, ahora está creado el espesor. Muy bien. Cerramos este cuadro. Ahora vamos a generar la losa. Para esto nos vamos acá, donde dice losas de planta. Le damos ahí. Y vamos a elegir el espesor. En este caso es el único que tengo creado. El modelo. Tenemos diferentes tipos de modelos. En unos tutoriales anteriores he explicado la diferencia entre estos tipos de modelo. El que vamos a elegir es el modelo lámina. Sabemos nosotros que estamos modelando una losa flexible. Entonces, el modelo lámina permite la deformación del elemento. A diferencia del diafragma, por ejemplo, que este es solamente para transmitir cargas horizontales, ¿verdad? Entonces, adoptaré como modelo el modelo lámina. Voy a usar como método de generación el rectángulo. Y mire, para esta opción me pide 1 punto, 2 y 3 puntos para generar un rectángulo de losa. Activemos la losa horizontal. Entonces yo lo puedo hacer por coordenada o directamente en pantalla. Entonces le activo rectángulo. Voy a marcar desde este punto, punto 1, punto 2 y punto 3 allá arriba. Entonces ya hemos generado la losa. Voy a cerrar esto. Nuestro siguiente paso es generar los nudos de elementos finitos. El enunciado del problema decía cada 50 centímetros o cada 0,50 metros. Entonces para esto voy a activar esta opción malla de elementos finitos. Le damos ahí. Y en el tercer comando dice opciones de la malla. Le damos ahí. Y nos dice aquí el tamaño del elemento.
vamos a generar, por defecto nos dice cada 1 metro. Esto lo vamos a modificar a 0,50 metros. Le decimos OK. Para que la malla se genere, le vamos a dar acá en este comando, generar la malla local. Le damos ahí. Y como ven, nos ha generado a cada 50 centímetros el mallado. Voy a cerrar esto. Hago un clic en falso aquí a un lado para desactivar la selección. Muy bien. Entonces, lo que me resta ahora es generar las cargas en los nudos que correspondan. Veamos. Voy a volver a mi presentación. Tenemos a los 50 centímetros, dejando un espacio de 50 también hacia abajo. Tenemos 3 cargas de 300 kilonewton. Entonces voy a volver a mi presentación. Y antes de introducir las cargas, debo crear casos de carga. Voy a crearme aquí un caso de carga permanente. Le digo agregar. Y un caso de carga de explotación. Y le digo agregar. Entonces, en el caso de carga de explotación, ahí voy a cargar los valores que vienen de las columnas. Voy a cerrar esto. Entonces, me vengo aquí donde dice definir cargas. Y estas son cargas en nudos. Entonces, carga en nudo, activo la primera opción, fuerza nodal. Y la fuerza me la pide en kilonewton. Entonces voy a darle el valor negativo, menos 300, para que vaya hacia abajo. Menos 300 kilonewton. Agregar. ¿En dónde tenemos que colocar eso? Bueno, para esto tenemos la referencia de las líneas de construcción. Entonces, en este nudo, ahí va mi primera carga. Si no aparece los símbolos de carga, los podemos activar acá. Ahí está. Activo este otro, 300 y 300. Muy bien. Luego, según nuestro modelo, la carga de 500 kilonewton viene en esta línea de construcción con la del medio acá. Entonces, vuelvo a Robot, ingreso a nudo, ahí, y voy a modificar menos 500. Menos 500 kilonewton, agregar. Y observe la línea de construcción con esta. Entonces la carga viene acá. Ahí está menos 500. Luego voy a volver a la presentación. En esta línea de construcción y en esta tengo 3 columnas y 3 columnas, todas ellas con 400 kilonewton. Entonces voy a volver a Robot Estructural. Ingreso otra vez en la carga de nudos. Entonces le indico acá menos 400 kilonewton. Entonces, ¿dónde vienen las cargas? En este nudo. En este nudo me aseguro que esté en la dirección del eje que corresponde. En este nudo. En este y en este. Entonces, hemos terminado de cargar todo. Si se le desactivan las cargas, usted las puede activar nuevamente desde este botón, símbolos de carga, ahí, para que se vean de forma permanente. Esa es una opción, o podemos venirnos a la vista, acá. Actualmente estamos en la proyección, podemos venirnos a vista. Si esto le sale más arriba es porque tenemos que irnos a la base 0, acá al nivel 0. Ok. Ahora sí, tenemos nuestra losa, tenemos nuestras cargas, ahí están, y podemos ver que están correctamente posicionadas como corresponde en el modelo. Muy bien. Hecho esto, no nos queda más que hacer la corrida de cálculo. Vamos a darle aquí calcular. Por defecto le va a salir este mensaje, que no hay apoyos. En realidad lo que le está haciendo el programa es una advertencia. No es un error, sino que es una advertencia de que la losa no tiene ningún apoyo rígido, ¿sí? Hemos simulado en la losa
un conjunto de resortes, entonces simplemente nos advierte que no hay apoyos rígidos, por lo tanto número de errores nos sale 0. No es un error, sino una advertencia simplemente que nos hace el programa. Podemos ignorar este mensaje y lo cerramos simplemente, cerramos la ventana de mensaje. Bien, ya está calculada la estructura. Entonces vamos a hacer el análisis de los resultados correspondientes. Voy a desactivar por un momento la visualización de las cargas. Entonces vamos a ir a resultados, mapas, paneles. Le damos ahí. Y acá tenemos una serie de información que nos muestra el programa respecto de los elementos superficiales. Tenemos las tensiones, tenemos las fuerzas de membrana, los momentos, los cortantes y los desplazamientos en X, en Y y en Z. Como hemos usado únicamente cargas gravitacionales, cargas verticales, quizás lo que más nos va a interesar son los desplazamientos. Entonces, si yo veo el desplazamiento en Z, que es el que más me va a interesar, le damos a aplicar. Observe, el programa nos muestra por una gama de colores el asentamiento en los diferentes puntos. Podemos, si queremos, generar un mallado. Acá le decimos aplicar. Nos genera el mallado de elementos finitos. Yo lo voy a desactivar. ¿Sí? Y también nos permite visualizar no los colores, sino los valores directamente. Si activo los valores, le digo aplicar. Entonces el programa me va a permitir navegar encima de la losa y visualizar a su vez el valor que estoy buscando, ¿no? Por ejemplo, aquí donde corresponde una columna me dice que el asentamiento o la deformación es 0,1, en este caso centímetros, ¿sí? En algunos casos me va a mostrar un 0,2, 0,5, fíjense los valores máximos. O podemos retornar al valor de mapas por colores. Observen, voy a quitar esta descripción. Si observamos acá, el color más oscuro me dice asentamiento, aquí me indica la unidad en centímetros, 0,5 centímetros. En este lugar es 0,5 centímetros el asentamiento. En estas esquinas está aproximadamente por 0,4, el color un poco menos intenso, menos oscuro. Y en las columnas ustedes pueden ver que aproximadamente estamos con 0,2 o con 0,3, dependiendo del color que corresponda. Entonces esta es una manera muy práctica de poder hacer el chequeo de los asentamientos diferenciales entre cada una de las columnas. Como ven, al no ser totalmente rígida la losa, los asentamientos son diferentes. Ok. Ahora bien, esta información es un poco difícil de entender si la miramos así tal cual está en la imagen. Yo necesito, para hacer el diseño de hormigón armado, necesito utilizar un ancho unitario y hallar los momentos máximos positivos y los máximos negativos. Entonces, aquí se me complica porque, como dije, es un poco más difícil visualizar momentos en X, momentos en dirección Y, desde una gama de colores así, de forma superficial. Entonces, para esto vamos a activar una herramienta muy importante. Antes de pasar a eso, quiero mostrarle los momentos en X, por ejemplo. Los momentos en dirección X, el comportamiento es de esta manera. Los momentos en dirección Y, el comportamiento es de esta manera. Ahora bien, algo que quiero hacer notar es que estos momentos en X y en Y deben respetar la convención de signo. Voy a volver a mi presentación. Observe esto. La convención de signo que Robot Estructural utiliza es esta de acá. Para el eje local, para los ejes locales X, Y, Z, observe esto. Si el eje local X está en esta dirección, el momento que Robot llama momento XX es el momento que flexiona en el plano ZX.
desde dirección Z hacia X. Ese es el momento llamado momento XX. Lo propio ocurre con la dirección Y local. El momento MYY, que llama robot estructural, es aquel que está contenido en el plano local ZY. Entonces, esta es la convención de signo que debemos considerar para interpretar el resultado que nos arroja el programa. Entonces, voy a volver a robot. Observen acá, por ejemplo, dice el momento YY. ¿Cómo interpreto esto? Debo activar los ejes locales de esta losa. Por si acaso, aquí me muestra los ejes globales, todo el sistema. Sin embargo, acá yo tengo este comando que dice sistema local. Le damos ahí y nos muestra con colores los ejes locales del elemento. Casualmente, digo casualmente porque no siempre va a ocurrir, casualmente coincide. Observen ustedes, el azul es el eje X, el verde es el eje Y y el rojo es el Z. Entonces, la dirección X local, que es esta de acá, coincide con la dirección X global. Lo mismo ocurre con la dirección Y local con la Y global. Entonces, esto es muy importante hacerlo notar porque, como mencioné, no siempre va a coincidir. Bien, con esa aclaración, entonces, si yo activo el momento M en dirección Y, estoy viendo los momentos que flexionan en esta dirección. ¿Sí? Que flexionan en esta dirección, la dirección larga si usted quiere, o en la dirección longitudinal. Si activo los momentos en X, aplico, estoy visualizando los momentos en la dirección X local, en esta dirección. ¿Sí? En todos los puntos, los momentos que están actuando en esta dirección. Ok. Entonces, para facilitarnos el trabajo, voy a desactivar la visualización de estos resultados. Voy a desactivar también este sistema de ejes locales, desactivo. Entonces voy a utilizar la herramienta de corte por panel. Entonces nos venimos acá a resultados, diagrama de corte por paneles. ¿Ok? Acá el programa me permite hacer la definición de un corte por dos puntos en función paralelos a un eje o bien a través de la definición de un punto que es paralelo a un plano definido. Voy a usar esta opción. Por ejemplo, si yo tengo las cargas, voy a activar un momento las cargas. Si yo quiero generar un corte en esta dirección que tome todas estas columnas, estas tres columnas, necesito generar un corte o un plano ZX, ¿sí? Necesito el plano ZX, es un plano que va a pasar por este punto, por estos lugares, que va a tomar estas tres hileras de columnas. Entonces voy a elegir acá el plano XZ o ZX y lo que me va a pedir es definir un punto de paso de ese plano. Entonces hago un clic aquí en este espacio hasta que se habilite. Y voy a marcar ese punto de paso. Observe, voy a marcar este punto. Clic. Ya me trajo la coordenada de ese punto. Me pide un nombre para este corte. Lo vamos a llamar corte 1. Corte 1 y aplicar. Entonces observe ahora, el programa me ha hecho un diagrama de momento en esa línea. Vamos a crear un nuevo corte, le doy acá donde dice nuevo. Paralelo al plano XZ, otra vez voy a seleccionar, borrar este dato. Y me pide un punto de paso, voy a buscar un punto de paso en esta franja, ahí. Clic, ya me trajo la coordenada, le vamos a poner un nombre, corte 2 y aplicar. Entonces ya me generó el diagrama de momentos en esa línea. Voy a generar un nuevo corte. Plano XZ, borramos esta coordenada y
vamos a hacer un clic en este punto que corresponde a esta línea. Ahí. Clic. Ya me trajo la coordenada. Le ponemos acá. Corte 3. Aplicar. Nuevo corte. Borramos la coordenada y buscamos el punto de paso. Ahí. Le ponemos un nombre. Corte 4. Aplicar. Entonces, como ven, hemos generado los diagramas cortados por filas de columnas, ¿sí? En esta dirección. Podríamos hacer nosotros diagramas intermedios. Entre esta fila y esta, hacer un plano de corte por acá. Entre esta y esta, hacer otro plano de corte por acá y por acá. En este momento no lo voy a hacer. Vamos a irnos al otro plano. Para hacer los diagramas en el sentido ortogonal, necesito activar el plano YZ, este plano, para que nos vamos en esta dirección. Entonces, voy a generar un nuevo corte. Y acá donde dice paralelo al plano, voy a definir el plano YZ. Plano YZ. Voy a borrar todo esto. Y busco la coordenada del punto de paso. Voy a decir que el punto de paso es este. Me trajo la coordenada, entonces llamamos a esto corte 5 y aplicar. Observe que me ha generado el diagrama de corte. El diagrama en ese sentido. Creamos un nuevo corte, borramos la coordenada para generar el punto de paso. Ahí está. Vamos a ponerle a esto corte 6, aplicar, nuevo corte, borramos esto, buscamos el punto de paso, le ponemos de nombre corte 7 y aplicar. Entonces, como ven, hemos generado los diagramas en un sentido y en otro correspondiente al lugar de aplicación de las columnas. Como mencioné, luego podemos aumentar más cortes en las zonas intermedias para hacer los diseños por franjas también en esos lugares. Ok. Si nos vamos aquí donde dice cortes, vamos a desactivar ahora las cargas. Ya no quiero ver las cargas. Voy a desactivar también la visualización de los nodos de elementos finitos. Todos estos nodos los puedo activar y desactivar desde este botón. Modelo de cálculo, lo desactivo. Entonces, en este momento estoy visualizando todos los cortes, los 7 cortes que he generado. Vamos a suponer que solo quiero ver los 3 primeros cortes. Entonces, voy a desactivar todo. Con este botón desactivo todo y quiero ver solamente los 3 primeros cortes. Le digo aplicar. Perdón, los 4 primeros. Ahora sí. Estos 4 cortes me está mostrando, pero yo quiero saber qué esfuerzo interno es el que me está mostrando. Para ello nos vamos a ir donde dice detallados, acá, y fijémonos que nos está mostrando el momento en X. Casualmente coincide con esta franja que yo he marcado, ¿no? Recuerden ustedes que según el diagrama, las coordenadas de eje locales, me dice que la dirección X es esta dirección para esta losa. Entonces el momento va flexionando precisamente en esa dirección. Entonces, lo que no sería correcto es que para estos cortes yo active el momento Y, porque estaría viendo el momento en el otro sentido, ¿sí? Sería un diagrama no adecuado, no correcto para esta dirección. Entonces voy a volver otra vez como estaba al momento X. Ahí está. Le damos a aplicar. Voy a desactivar la visualización del sistema local de coordenadas. Muy bien. Ahora, para ver los valores, voy a irme a donde dice diagramas. Tengo los diagramas. Acá dice nombre del diagrama. Si quiero puedo desactivar el nombre del diagrama, que no se muestre.
Y puedo ver los valores máximos y mínimos a través de fichas. Activemos las fichas, aplicar. Ahí está en cada diagrama los valores máximos y mínimos. Podemos activar la visualización uniforme de colores. Entonces observe ahora, el programa me permite ver los momentos en X en cada una de las franjas de columnas que hemos metido al modelo. Una forma muy ilustrativa de ver esto quizás es haciendo la vista no perpendicular sino contenida en el plano. Observen esto, voy a poner la vista superior, visto de arriba el modelo, y le digo que los diagramas se coloquen en el plano, no de forma normal. Entonces aplicar. Entonces fíjense, para cada franja de columna, el momento en X tenemos acá el valor máximo positivo y el máximo negativo. Quiero aclarar que Robot asume la convención de signos negativos hacia abajo y positivos hacia arriba. Por lo menos nosotros en nuestro medio usamos al revés. Los momentos hacia abajo son los momentos positivos y los momentos hacia arriba son los negativos. Pero bueno, es cuestión de convención de signos. Lo importante es que tenemos los esfuerzos para esta dirección correctamente mostrados en el dibujo. Fíjense que con esta información yo podría sacar, por ejemplo, una captura de pantalla para hacer el diseño por franjas, ¿no? Ahora, voy a activar los cortes en la otra dirección, el 5, 6 y 7. Entonces desactivo los anteriores, el 5, el 6 y el 7. Los aplico y debo asegurarme que estén visualizando los diagramas correctamente. Hemos visto que para esta dirección Y tengo que activar los momentos en Y. Estos momentos de acá, aplicar. Entonces ahí me muestra la información correctamente, ¿no? Tenemos los valores máximos positivos y los máximos negativos para cada una de las franjas. Entonces, yo podría, de igual manera, con los momentos en esta dirección, sacar una captura de pantalla y en caso de que yo quisiera hacer manualmente el cálculo del acero de refuerzo para cada una de ellas. Algo que quiero hacer notar es lo siguiente. Esta respuesta que estamos viendo acá, estos valores, son en estas unidades, son kilonewton por metro, que es momento, sobre metro. Es decir, estamos en unidades de momento flector por unidad de longitud o por ancho unitario, en otras palabras. Entonces, si vuelvo a mi presentación, al obtener estos diagramas de momentos, nosotros tendríamos que esos valores aplicarlos pero a una franja unitaria. Esto es muy importante. Entonces, el armado que yo saque será para un ancho unitario y tendré que hacer la repartición del armado en los demás tramos si es que los hubiera, o si es que yo hubiera calculado, por ejemplo, franjas intermedias, tendré que verificar según la norma que se cumpla la cantidad de acero mínimo que debe estar contenida en la losa. Ok, algo que les quiero mostrar, voy a volver a mi modelo en robot. Voy a activar los momentos en X y voy a activar los diagramas para el momento X. Ya, momento X. Ok. Quiero que observen esto. Hemos calculado estos esfuerzos por franjas para una losa de espesor 0,30. Y hemos dicho que en el método rígido se obtienen resultados más conservadores. Observen qué ocurre si nosotros aumentásemos el espesor. Voy a hacer este ejercicio rápidamente. Voy a crear un nuevo espesor en base a este que ya hemos creado.
Le voy a poner un espesor ahora de 40. Voy a llamarlo espesor 40 centímetros. Los demás parámetros son idénticos. Agregar. Entonces, ¿qué pasa si a esta losa, que está con 30 centímetros, yo le cambio el espesor a 40 centímetros? Quiero que observen acá el momento, este negativo me da 156,32 y acá me da 11,19. Voy a aumentar el espesor. Me dice que los resultados se van a cambiar, le digo que sí. Y voy a hacer una corrida de cálculo. Memoricemos estos valores, 156 y 11. Corremos el cálculo. Observe ahora, los momentos se han amplificado a 170 y 12. Entonces, a medida que la losa se ha hecho más rígida, toma más momento porque se va a deformar menos. Fíjense, si le ponemos mayor espesor, 50 centímetros, voy a ponerle un nombre acá, 50. Los demás datos lo mismo, agregamos. Voy a asignar este espesor a la losa. Se van a desactualizar los datos, le digo que sí. Entonces, memoricemos ahora, el momento aquí está en 170 y el negativo está en 12,34. Voy a correr el cálculo. Entonces observen, de 170 ha saltado a 177 contra 14. Nuevamente, como ven, a medida que le voy aumentando espesor a la losa, esta losa toma mayor momento porque la disipación de energía está directamente pues relacionada con la deformación del elemento. Entonces, mientras la losa se deforma más, la energía se va a disipar más y por lo tanto los esfuerzos internos serán menores. Entonces, eso quería aclarar para ver las diferencias también con los métodos clásicos de cálculo donde se asumía o donde se asume que la losa es totalmente rígida. Bien, eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente.